Déjame preguntarte algo. ¿Sientes que trabajas más que hace 5 años, pero que tu dinero te está alcanzando menos? ¿O sientes que el mundo se está reorganizando a una velocidad que nadie te está explicando con honestidad, con claridad? ¿O quizás sientes que algo profundamente estructural detrás de la inflación, de las guerras comerciales, de la inteligencia artificial reemplazando todos nuestros empleos, pero que nadie está conectando los puntos de forma clara, sin agenda política, sin alarmismo? Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, este es el sitio donde debes estar. Bienvenido y bienvenida a este canal. Soy Erendira Ramos, soy abogada internacional de derechos humanos, investigadora y asesora estratégica. He trabajado con Cortes Supremas, ministerios de gobierno, con organismos internacionales, con empresas que operan en contextos donde la realidad está cambiando más rápido que las normas de cumplimiento que tenemos allá afuera. Entonces, antes de contarte qué hago hoy, necesito contarte por qué estoy aquí frente a esta cámara. Hace algunos años, en un momento de quiebre personal y profesional, tomé una decisión que muchos y muchas considerarían un tanto extraña, un poco rara. Dejé temporalmente los pasillos de tribunales, de ministerios internacionales y me fui a un monasterio a la India, ¿sí? Y no solo en busca de respuestas espirituales, sino porque intuía que algo fundamental estaba mal en la forma en la que el derecho internacional, tal como lo conocemos, estaba respondiendo, o más bien no respondiendo, a los problemas más urgentes del mundo. Y ese espacio de reflexión, ese silencio, eso hizo una epifanía en mí, hizo clic en mí. Y me di cuenta de que los grandes problemas de derechos humanos del siglo XXI no son solo guerras o dictaduras, son problemas sistémicos, son problemas económicos, son problemas geopolíticos, con una carga en las dinámicas de juego de poder que nos impactan más de lo que tú imaginas. Así que regresé al mundo occidental con una pregunta que nadie en mi campo se estaba haciendo con suficiente rigor, y es: ¿qué pasa cuando la arquitectura del dinero global, del sistema financiero global, es el que afecta a los derechos humanos? Y esa pregunta se convirtió en la investigación académica que estoy haciendo recientemente en mis libros, en mis conferencias, en mi trabajo con gobiernos, con empresas, con corporaciones, y hoy se convierte en este canal. El mundo que conocemos está cambiando de forma estructural y la mayoría de las personas, incluyendo líderes empresariales, funcionarios y funcionarias públicos y profesionales altamente capacitadas, están navegando ese cambio con una información incompleta. Te lo pongo en términos concretos. Los precios siguen alrededor de un 25% más altos que hace 5 años. Aunque la inflación oficial haya bajado, la deuda soberana global alcanzó niveles sin precedente histórico. La inteligencia artificial está redibujando los mercados laborales sin que exista todavía un marco legal internacional que proteja a todas y todos. Y mientras todo eso ocurre, el discurso público fragmentado, con divisionismos, con extremos que ya no aplican, que son inútiles, derecha o izquierda, alarmismo de noticiero que solo produce más ansiedad en todas nosotros, y el optimismo superficial de quienes venden narrativas de crecimiento que no tienen sustancia. Y ningún tipo de extremo nos da lo que realmente necesitamos en este momento, que es claridad estratégica con todo lo que está pasando en este mundo. Entonces, entender cómo funciona realmente el sistema en el que vivimos, no como lo enseñan en libros de texto, que ya están fuera de lugar en este punto, sino cómo operan las salas donde se toman las decisiones que afectan tu empresa, que afectan a tu gobierno y que afectan a tu vida cotidiana.
eso es exactamente lo que vamos a construir juntos y juntas acá. Este canal es el espacio donde el derecho internacional, la macroeconomía global y las tecnologías que están redefiniendo el poder, Bitcoin, blockchain, inteligencia artificial, todo converge en inteligencia estratégica con impacto para ti y para mí. Y vamos a hablar de por qué sientes que tu salario no te alcanza, a veces incluso teniendo varios trabajos, de por qué los marcos legales que gobiernos están ignorando podrían usarse en su contra en tribunales internacionales, en espacios de presión internacional. Vamos a hablar, por supuesto, de Bitcoin, no como un activo especulativo en este espacio, sino como una herramienta de soberanía financiera para personas, para países, especialmente en grupos de situación de vulnerabilidad. Es increíble lo que está ocurriendo en países del sur global con esta herramienta. Vamos a hablar de inteligencia artificial desde la mirada clínica del derecho internacional, de la gobernanza económica, porque seamos honestas, va a ser la fuerza y es la fuerza que ya está reescribiendo los contratos sociales y económicos del mundo, con o sin tu consentimiento. Y finalmente tenemos que discutir geopolítica, macroeconomía, de guerras comerciales, de la deuda de los países, del reordenamiento del poder global, conectando lo que pasa en el mundo con lo que eso significa para tus decisiones y para tu futuro. Fuera de tecnicismos, todo en una conversación de café que podamos entender, para que podamos tener un mapa de cómo tomar esas decisiones estratégicas en nuestra vida cotidiana, ya sea que tengas una empresa, que seas el líder de un gobierno o cualquier espacio o rol que estés ocupando en este momento. La comunidad que yo quiero construir aquí no se agrupa y la pensé. No la quiero agrupar por industrias ni por países. Estamos aquí porque tenemos una pregunta que vamos a compartir. ¿Por qué las instituciones están diseñadas de esta forma? ¿Y qué podemos hacer nosotras y nosotros para reescribirlas ante la realidad de los cambios tan acelerados que estamos viviendo? Y eso es lo que me trajo a este canal. Y creo que es lo que te trajo a ti también. Y si esta conversación resuena contigo, suscríbete. Cada video en este canal está diseñado para darte una pieza estratégica de este nuevo orden o desorden global. En la descripción de este video vas a encontrar un documento que he desarrollado a lo largo de años de investigación. Está relacionado con el marco de Right to Sustainable Economy, el derecho a una economía sostenible que he desarrollado en los últimos años. Y esta es una síntesis de mi metodología para entender y navegar todos los cambios de la economía global, desde los derechos humanos, desde la geopolítica, todo unido, todo de forma sencilla, es gratuito. Descárgalo. No necesitas ser abogada, economista para entenderlo. Una vez que lo leas, eso sí, verás el mundo de otra manera. Y eso, en este momento histórico, es una ventaja que muy pocas personas tienen. Nos vemos en el próximo video. Bienvenida y bienvenido al lugar correcto.